cuando uno habla de la libre voluntad o albedrío, que es casi prácticamente lo hacen sinónimo, tiene una, obviamente ese es el ejercicio que todo el mundo realiza. Es una facultad que la totalidad de la especie humana la tiene. Es decir, en la definición del libre albedrío es, en su forma básica, medular, es la facultad de poder tomar decisiones libremente por sí mismo. La facultad de un individuo de tomar sus propias decisiones por sí mismo. En la forma básica de la definición, ¿ok? Pero aclaro, naturalmente eso hay muchas implicaciones detrás. Hay mucha, por decirlo así, cuando uno se mete al campo del saber humano en distintas áreas de conocimiento, hay distintas dilemas, distintas controversias, distintas perspectivas y distintos conocimientos. O sea que, y quiero aclarar, el asunto medular, cuando uno habla del cristianismo que Dios nos hizo con libre albedrío, aclaro, no es un tema únicamente del cristianismo. No es un tema únicamente esbozado, abordado por la cuestión nuestra espiritual, desde la perspectiva de nuestra fe cristiana. Por años, y cuando digo por años, puedo añadirle siglos, la filosofía se agenció para sí ese tema. Así que cuando uno entra al mundo de la filosofía, prácticamente, de las conductas humanas, de la capacidad de tomar decisiones, también se agenciaron para sí el tema. Cuando uno habla de la ciencia desde la perspectiva de la biología, la fisiología, la anatomía, las funciones del cerebro, también se empoderaron del tema, ¿lo notas? Y en este caso la teología desde la fe cristiana. Por lo cual, cuando digo libre albedrío y libre voluntad, no estoy hablando de un tema exclusivamente de la fe cristiana, como si nosotros hubiésemos sido dueños de ese tema, o dueños de esa creencia, o dueños de esa facultad. Claro. Y aclaro esto, lo digo a modo de enseñanza, porque cuando uno es académico, como en mi caso, y he visto a personas de fe cristiana que otras áreas del saber cristiano tocan el tema, se sienten ofendidos. Se sienten como que no tienes derecho y me estás ofendiendo por lo que dices. Cuando por miles de años, otras disciplinas en efecto estudian el tema desde la perspectiva de ellos. Así que aclarado esta premisa, me sigue. Pues no se sienta ofendido, no se sienta mal, porque otros definieron el tema del libre albedrío, libre voluntad desde una perspectiva científica, neurológica, biológica, cerebral, ¿ok? Así que aclarando esos puntos, ¿no? Naturalmente lo vamos a abordar desde la perspectiva de nuestra fe. Claro. Y tiene un trasfondo supremo. Y este es el trasfondo supremo. ¿De dónde surge? Y ahora, escuche, voy a hablar como teólogo, soy teólogo. Y estoy hablando de eso porque soy varias cosas, pero en este caso quiero hablar como teólogo. Para la hora en que usted y yo decimos tenemos libre albedrío, tocamos el tema, ¿de dónde surge? ¿Dónde se origina? ¿Dónde se origina? ¿Dónde tiene su comienzo? El hecho de que una persona libremente pueda tomar una decisión. Aclaro. Claro, yo me tengo que remontar a la misma eternidad. ¿Y por qué me remonto a la misma eternidad? Porque cuando Cristo manifestó su postura con respecto a con qué autoridad tú haces esas cosas. ¿Se acuerda? Que esto fue un cuestionamiento. Sí. Eso fue un cuestionamiento continuo, supremo, inclusive el cuestionamiento con qué autoridad. Él le decía, con la autoridad de mi padre. Y cuando se agenciaba para sí, decía y dijo, para validarse, porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Lo nota?
Por lo cual, la expresión hacer la voluntad del que me envió significa que Cristo ya, desde antes de venir, en su forma hombre, en su forma biológica, en su forma humana, Él había tomado esa decisión de que la razón fundamental, primordial, de Él venir a hacerse hombre y habitar entre los hombres para hacer una obra salvífica, Él allá conjuntamente con su Padre siendo Dios y Él también siendo Dios en la modalidad de hijo, ¿verdad? Como lo podemos explicar en la Trinidad, Él dijo: Padre, yo voy a hacer la voluntad tuya, por lo tanto allá en la eternidad renuncio a mi propia voluntad y me abrazo a la tuya. ¿Qué es eso? Es decir, que Cristo no escatimó ser Dios y tuvo el ejercicio de la plena voluntad, ¿lo nota? Y el libre albedrío, donde renuncia a sus prerrogativas como Dios, donde las antepone sus asuntos y sus intereses a los intereses de su Padre, a la voluntad de su Padre, se amarra a ella, la abraza, se viste de la voluntad de su Padre y obviamente cuando viene a ejercer la labor de salvífica que hace como Cristo en su humanidad, todas las veces con autoridad podía decir: porque mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, tenemos en Cristo la cátedra de quién es la mejor persona en forma humana que hizo la voluntad de Dios completa, libremente, sagradamente, trascendentalmente, a nivel de que vivió por ella y murió por ella. Porque la estimó más que su propia vida. Porque la dignificó. Y permítame decir esto. La voluntad de Dios es completamente digna, ¿cierto, hermano? Hacer la voluntad de Dios es dignificante para el ser humano. ¡Wow! De hecho, hacer la voluntad de Dios me eleva a otro nivel de entendimiento, a otro nivel de vida. Por lo cual, cuando uno se hace apto para el ejercicio de la voluntad de Dios, como lo hizo su Hijo, y observen esto, era que esa misma voluntad hizo que su Hijo protagonizara la totalidad de su vida a tono con los parámetros de esa voluntad. Por lo cual, Cristo hizo la voluntad de su Padre dignificándose con ella, pero como Él vivió a la altura de esa voluntad, la misma voluntad se dignificaba con el ejercicio de su Hijo. ¡Wow! Miren qué nivel. Miren qué nivel del ejercicio pleno de la voluntad. Hermano, no estamos hablando de tonterías y changuerías. No estamos hablando de los dilemas de la existencia humana. No estamos hablando de si quiero chocolate o quiero café. O mire, hermano, discúlpeme. No estamos hablando de la simplicidad de la vida en la cual el creyente está enredado todavía. En los asuntos cotidianos. No, pero la voluntad de Dios. Inclusive, y permítame decir esto, una de las oraciones que a veces más causa temor y temblor en el creyente es cuando le pide a Dios: Señor Dios del cielo, sea hecha tu voluntad. Observen esto. Normalmente esa oración parte de la premisa de una profundidad de conciencia y de intencionalidad del que la está haciendo. Si es que yo le estoy pidiendo en verdad a Dios que sea hecha su voluntad en ese asunto que yo le estoy presentando, alguna petición, un asunto. Mire, hermano, cuando yo le estoy diciendo a Dios, sea hecha tu voluntad en este asunto, parte de la premisa que yo tengo que estar dispuesto a vivir a la altura y asumir la completa responsabilidad y vivir en las consecuencias de lo que yo le acabo de decir a Dios, que sea hecha tu voluntad, significa que esa voluntad sí va a ser hecha, pero cuando el que la pidió
el que la reclama, el que abre por su boca la petición de que sea hecha de tu voluntad en el asunto que sea, hermano, en el asunto que sea, si esa persona, Dios examina su espíritu y su alma, porque tú me acabas de decir que sea hecha mi voluntad, ok, pues yo no tengo ningún problema como Dios en hacerla, pero el que me la está pidiendo, que se parte de la premisa, que es la persona que en este planeta más está pidiéndola, yo tengo que examinar si tú estás dispuesto a vivir a la altura y vivir en las implicaciones de cuando yo haga mi voluntad, porque yo no tengo ningún problema en hacerla, y si yo no te encuentro digno. Espero que podamos entender eso de que hacer la voluntad divina dignifica al ser humano. Es espectacular. Ahora bien, le voy a hacer una pregunta que es la misma en dos tipos de ángulos. Si lo vemos, como usted dice, como lo estamos planteando en nuestro aspecto como cristianos, como seguidores de Rey y Señor de Señores, esta frase, este pensamiento de que te entrego mi vida, quiero hacer tu voluntad, perderíamos el libre albedrío en ese proceso, porque he escuchado gente con buena intención, o sea, no lo están diciendo así. Si tú dices eso, pierdes tu libre albedrío, porque entonces Dios va a establecer lo que es para ti, ese tipo de cosas. Y entiendo la frase, o sea, entiendo lo que se quiere decir. Ahora, el otro punto, en la misma pregunta. Quiero contestar esa primera. Le quiero hacer plantear las dos, okay, porque esta otra es más secularista. Ajá. Si eso pasa, entonces no es libre albedrío. Usted dirá. Mira, partimos de este principio. Escuchen esto. El principio es aquello que tiene que ocurrir para que todo lo demás suceda. Eso es principio, no es negociable. Cuando Cristo vino a hacer su voluntad, Él obviamente que ofrenda su propia voluntad, su yo, al de Dios. Él se sintió libre desde la plataforma humana antes de venir acá. Y en esa libertad de haber ofrendado su libre albedrío, sintió absoluta libertad. Porque estaba ofrendándola a su Padre, que era Dios. Por lo cual, tengo que mirar que cuando pierdo mi libre albedrío, porque la estoy ofrendando mi libre albedrío, porque estoy sometiendo a la causa más grande y trascendental jamás habida en la historia, que es la relación profunda con Dios, yo no estoy perdiendo. Yo estoy ganando. Okay. Y cuando digo ganando, estoy ganando el sentido de trascendencia, por lo cual le da todos los matices, le da todo el valor trascendental a mi vida pleno y absoluto, que tiene tantas repercusiones que me valen en la tierra y me valen en la misma eternidad. ¿Lo notas? Y sí, es una decisión que uno toma valorativa. Es una decisión valorativa. No es literal que, bueno, es literal, pero lo que quiero decir es que no es obligatorio, es algo que yo tomo la decisión de libremente dentro de ese entonces, libre albedrío. Claro, sí, entonces, si yo lo veo como cuánto pierdo desde una perspectiva humana, pues claro, pero no se trata aquí de cómo mi humanidad procesa los asuntos trascendentales de Dios, sino cómo yo, sobrepasando los límites de mi humanidad, puedo creer y afirmar a Dios en mi vida. Y por causa de ese Dios, viendo que Él ofrendó su Hijo, entonces yo, ¿qué me queda? ¿Qué me resta? ¿Qué es lo más trascendentalmente que tiene valor en mi vida? Porque Él ofrendó lo más grande que Dios tenía, que era su Hijo, por mi salvación. ¿Por qué yo no puedo ofrendar mi libre albedrío en ofrenda como muestra de agradecimiento al Dios que acabo de conocer, al Dios que sé, que es mi Dios? Por lo tanto, con amor, con gozo, con alegría,
y con un sentido trascendental de que ofrendarle mi voluntad y mi libre albedrío, yo no estoy perdiendo, yo estoy ganando. Claro. Yo estoy ganando una conciencia tan elevada que no me va a ser suficiente la vida terrenal para asumir las implicaciones de esa libertad, porque Cristo dijo, conocéis la verdad y la verdad te va a hacer libre, porque es una libertad que de los límites humanos yo nunca pude ver, y ahora estoy sintiendo una libertad suprema, porque es una libertad suprema sobre la cual yo me estoy haciendo digno para aquello que va a venir el día que yo parta de esta vida terrenal, que es a vivir las implicaciones de la vida eterna con mi Padre. Para las cosas que ojo no vio ni oído escuchó. es de manera que Dios me está preparando desde acá. De hecho, parto de esta premisa. El verdadero cristianismo significa ofrendar la voluntad. Porque cuando Él me dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, yo le voy a decir cuáles son los principios. Yo le voy a decir cuál es el principio. Si alguno quiere venir en pos de mí, con lo que significa venir en pos de mí, con las implicaciones, yo le voy a decir una nota al cárcel, le voy a poner esto para que sepa que no lo hago bien. Niégate a ti mismo. Asume todo lo que tú eres y sígueme solo a mí. Si tú no puedes entender esto, no eres digno de esto. Yo creo que en la conversación de Jesús con los discípulos, contenida en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 10, hay un versículo que siempre me ha llamado la atención y es cuando, ¿verdad? En la exhortación de Jesús, vosotros van a orar de esta forma. Y le dejo un marco de cómo debe ser la oración para que esta debe ser la estructura de conversación con el Padre. Y en ese versículo 10 dice, venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Yo quiero que gobiernes sobre mí. Hágase tu voluntad. Ahí está la entrega que dice el doctor Colón. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, aquí en la tierra. Aunque yo tengo esta naturaleza humana, si nosotros verdaderamente hemos decidido seguir a Jesús, claro, pues nosotros entregamos nuestra voluntad y le decimos, bueno, yo quiero entonces que en la forma en que se vive en el cielo en términos de relación contigo, esa sea la forma aquí en la tierra. Yo voy a entregar mis deseos y mi voluntad, ese libre albedrío, para que entonces seas tú y que las decisiones aquí en la tierra sean conforme a lo que tú has determinado en el cielo. Yo creo que eso es una entrega de la voluntad. Claro, ahora, aclaro esto ya para dejarlo como punta de lanza para la próxima. Muy bien. ¿Por qué se nos hace tan difícil hacer la voluntad? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuál es el problema? Si pudiéramos problematizar el asunto. Es que en nuestra vida, escuchen compañeros, en nuestra vida hay montones de elementos y circunstancias que inciden en esa voluntad. Toda mi memoria, toda el andamiaje que hemos ido consolidando, validando, viviendo, de memorias que se quedan en uno. Experiencias, situaciones. Uno va construyendo ciertas ideas. Van de alguna manera estableciéndose dentro del componente de la facultad de la persona. Todas las emociones, es otro aspecto. Somos la especie, escuchen esto, por mucho, somos la especie, científicamente y biológicamente hablando, que más generamos emociones. De hecho, por mucho, somos la especie protagonista de la máxima cantidad de emociones posibles que una especie puede generar. Nosotros somos y nos llevamos ese título. Por lo tanto, al ser la especie que más generamos emociones, el contraste de eso, que más generamos emociones, ¡ay, qué lindo que más generamos emociones! Sí, más generamos, pero más dependemos de ella después. O más atados estamos a ella. Y que las emociones son un proceso profundamente químico de descargas del cerebro que te condicionan desde la interioridad de las facultades del cerebro, con una química que la vas a sentir, que la vas a experimentar en forma de sensaciones profusas, porque antes de que una emoción yo la pueda definir como emoción, aclaro, es una descarga de neurotransmisores que se siente una descarga fisiológica y unas sensaciones brutales, ¿ok? Y estamos incididos la voluntad a esas emociones.
La personalidad, los perfiles, los parámetros únicos del individuo. Por lo tanto, cuando se habla de la voluntad de Dios, que uno lo mira en términos como idealista, en el sentido, oh, wow, qué lindo estar allá. Pero cuando me toca hacerla, yo tengo que hacerla, pero hay unas referencias que me están incidiendo, que están directamente implicadas con esa capacidad de tomar esa decisión. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo tomar esa decisión de hacer la voluntad de mi Dios cuando tantos otros parámetros y tantas circunstancias, memorias, emociones, rasgos, estilo, personalidad, carácter? Lo que yo entiendo que es mi misión. Lo que yo entiendo que es mi misión. Claro. Está involucrado. Claro, están ligados. Sí. Hermano, están ligados. Tengo que ser realista. Están ligados a esa facultad de tomar una decisión libremente. Y de ahí es que claro que la ciencia vino a hacer su aportación. Cuando la ciencia tomó este tema hace miles de años atrás y la filosofía lo tomó, dijo, pero ven acá, ¿cómo tú vas a hacer ejercicio plenamente si todo este montón de otros elementos están incidiendo ahí que tú no puedes prescindir de ellos? Ese montón de químicos corriendo. Claro, ese montón de químicos, wow, de experiencias, de percepción, de memoria, de 40 cosas. Entonces, ahí. Y si esto tú no puedes quitarlo, ¿cómo tú me pides a mí que haga un ejercicio pleno de voluntad cuando esto está incidiendo? Entonces digo, ¿no será que todo esto determina entonces la voluntad que tú haces y lo que haces en la vida? Y ahí vino, escuchen esto, y ahí vino la doctrina del determinismo filosófico.